Ahora sí, levantamos la cortina de la primera entrevista. Hoy hablaremos con Gustavo Viñales, contador público que tiene una maestría o ha hecho una maestría vinculada a Hacienda Pública y Administración Tributaria, por ende especializado en asuntos tributarios. Y hablaremos con él de distintas iniciativas que, según lo que se ha informado desde el gobierno, en materia tributaria van a estar incluidas en el proyecto de ley de presupuesto que a lo sumo en 5 días deberá ingresar al Parlamento porque es 26 de agosto y el plazo vence el 31. Y dentro de esas iniciativas hay una que ha generado y está generando mucha discusión pública y muchas críticas al gobierno, incluso de sectores afines o de sectores de la población que se identifican como votantes del Frente Amplio, que es esta idea de aplicar el IVA a compras en el exterior, lo que fundamentalmente impactará, aunque no únicamente, en las compras que se hacen a través de la plataforma china Temu. Ya llegaremos a ese asunto. Antes que nada, Gustavo, muchas gracias por estar en la mañana de la diaria para venir a aportar una mirada técnica a este asunto que se ha hecho público y del que se habla mucho. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Martín? Y todo bien. Saludos a la audiencia. Un gusto estar con ustedes. Y en este lugar, en este boliche que no deja de ser una maravilla. Sí, sí. Un espacio de Montevideo que representa mucho más que nada, que un café o un boliche. Sí, sí. Efectivamente, es algo que distintas personas entrevistadas nos han marcado, ¿no? Pasado muchos momentos muy gratos acá. Así que bueno, yo no me comprometo a decirte que el que se inicia en este momento sea tan grato como los anteriores. Me imagino otros contextos. Sí, preferiría venir a almorzar, pero bueno, ¿qué va a hacer? O menos luz a través de la ventana, también me imagino. Sí, pero también. Ahora estamos en otro horario. Ya he asumido y bueno, gestiono, aunque no crean en controlo mucho más de lo que se imaginan mis apariciones públicas, porque son temas sensibles en momentos de crispaciones, pero bueno, es parte de lo que asumí hace muchos años, dedicarme a esto, y al fin dar clases, di clases muchos años y después me dediqué, cosa que es muy raro porque no hay, y por eso tal vez me llaman, a lo que es la cuestión tributaria desde la política pública en general, y yo fue gran parte de mi vida, los que nos dedicamos a esto, nos dedicamos a asesorar contribuyentes, ¿sí? Empresas o personas. Muy pocas veces hay quienes pagan para pensar la política pública tributaria. Y somos muy pocos los que nos dedicamos a eso. De hecho, si uno mira Uruguay, incluso a nivel académico, los tributaristas seguimos siendo bichos raros en Uruguay. Yo, porque tuve la suerte, entre otras cosas, de hace ya 10 años casi, integrarme en el CIMBE, el Centro de Investigaciones Económicas, quien tuvo la lucidez de creer que había un espacio en esto fue Fernando Lorenzo, que me llamó y le dije, mira que soy tributarista, no soy un investigador. O sea, yo vengo del mundo del asesoramiento y estoy dispuesto a mutar a este mundo. Y estaba dispuesto a hacerlo en la universidad. Y él me dijo, acá tenemos un espacio para eso. Y siempre digo, es capaz que suena soberbio, es la única institución, creo yo, académica pura, donde efectivamente, y esto no quiero generar rispideces con nadie, pero efectivamente nos dedicamos a pensar la política pública y quienes nos contratan los proyectos en general son gobiernos nacionales, departamentales, Congreso Intendente, gobierno del exterior, organismos internacionales, o sea... ¿Ahí te referís al CIMBE? Al CIMBE en general y a los proyectos que yo he hecho en CIMBE en términos tributarios. Hay excepciones también, en algunos casos fue agrupaciones, digamos, puede ser empresariales o algo. No es solo público, también puede ser privado, pero es de una lógica de política pública. No es que yo te asesoro a ti para ver cómo optimizamos tu carga fiscal, Martín, ¿no? Que esa es la lógica de la que se dedican básicamente la mayoría de las personas que se vinculan al tema tributario. Te asesoran a alguien, a un interesado. Acá es una mirada en realidad de política pública. Y bueno, si uno piensa en Uruguay, somos muy pocas personas que ocupamos ese espacio. Por eso nos parece muy valioso poder hablar o poder cruzar con esa mirada estos anuncios que empiezan a conocerse del gobierno. Lo digo así, empiezan a conocerse porque todavía está pendiente la redacción sin duda definida que entrará al Parlamento y hay que ver cómo sale del Parlamento, pero eso estará cruzado por una negociación política que seguramente será ardua.
Empezando por la cuestión de las compras al exterior, recientemente el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, entrevistado en Radio Mundo, avanzó sobre algunos detalles, habló de que esto abarcará a las operaciones que se consoliden fuera de Estados Unidos, dado que esas compras, las que se consolidan en Estados Unidos, están protegidas por el Acuerdo Marco de Comercio e Inversión. Al centrarse la aplicación del IVA a las compras al exterior consolidadas fuera de Estados Unidos, toma protagonismo la plataforma china Temu, que es la que, por lo menos en este momento, está dominando con amplitud ese rubro. Y explicó Odone, y ya voy a tu primera mirada, Gustavo, que además de esta, digamos, aplicación del IVA, lo que está pensando el gobierno implica textualmente elevar el monto, que actualmente es de $200 por compra en este sistema de franquicias donde se pueden hacer hasta 3 compras por ese monto por año, y también habilitar el fraccionamiento de las franquicias, lo que podría permitir, acumulando, hacer por lo menos una vez una compra más grande. ¿Qué primera mirada tenés al respecto de esto? Mira, bueno, yo creo que esto es sintomático. Empiezo no por lo que dice el ministro, sino por las reacciones en general de la gente, ¿no? Es sintomático la debilidad que tenemos, digamos, la poca profundidad del debate tributario, ¿no? Yo hace poco escribí un documento acerca de eso, de que efectivamente la política en general se había amputado la posibilidad de dar un debate tributario un poco más profundo, ¿sí? En la campaña electoral todo el mundo, o los principales líderes, digamos, hablaban en términos de no modificar impuestos como una manifestación positiva, es decir, lo que la gente quería escuchar. No vamos a aumentar impuestos, no vamos a elevar la carga tributaria, no vamos a modificar impuestos, es algo como que decir, vamos en sentido de lo que la gente quiere. Yo creo que eso claramente no es así y alimenta un no debate. Esto de Temu claramente es una muestra de eso, es una punta de un iceberg. A ver, no hay ninguna duda, yo voy a ser tajante, no hay ninguna duda de que Uruguay tiene que gravar la importación de bienes que se compran por sistema de franquicias. Pero es que no hay ninguna duda. O sea, es una locura no hacerlo. O sea, ¿cuál es el argumento técnico? El IVA es un impuesto interno, que Uruguay es un impuesto al consumo interno de nuestro país. Al valor agregado, ¿verdad? Pero es un impuesto al consumo. Que se paga en la circulación de bienes en el mercado interno y en la importación de bienes que se introducen de manera definitiva al país. Cuando digo definitiva es porque hay algunas excepciones, regímenes de admisión temporaria o en tránsito, ¿sí?, dentro del comercio internacional. Eso existió toda la vida, desde la creación del impuesto en la década del 70, o sea que no hay ninguna duda. Hemos ido transitando a estos modelos de franquicias, incluso tú decías que se grabaría la de Temu y no los que vienen en Estados Unidos. Yo, la verdad, lo voy a decir públicamente, lean el TIFA. El TIFA es una ley en Uruguay. En ningún lugar van a leer que no hay que gravar las importaciones de bienes en franquicias. Es una ley. Es más, yo me pregunto, los uruguayos que viven en el exterior, que todos conocemos algunos, porque yo no le voy a pedir que conozcan los regímenes de importaciones del resto del mundo, y a los uruguayos que viven en el exterior, ¿a alguien se le ocurre que puede importar de Uruguay, no sé, las cosas que importaríamos cualquiera de nosotros si estamos viviendo en el exterior, en Estados Unidos o en España o en Australia? Vino, yerba, dulce de leche, alfajores. ¿A alguien se le ocurre que lo puede importar con una franquicia que no paga impuestos? Ahora, perdona, pero me dejaste pensando en lo que dijiste del TIFA. Capaz que yo te entendí mal. Vos decís que el TIFA... También habría que grabarlo, lo digo... Pero el TIFA no impide que se graben las compras. No, lean el TIFA, no, y creen que Estados Unidos nos deja... ¿Y por qué el gobierno hace esa interpretación? Porque entonces? El sistema político lo ha dicho desde el primer día, no es el gobierno hoy. Permanentemente ponemos al TIFA como el argumento para eso. Sí, ha sido una modalidad de importación de bienes en un régimen controlado. El argumento principal, original, era que algunos tipos de bienes y acceso a tecnología podían no ser tan común en nuestro país, hasta que la gente importa un vaso, y digo un vaso porque es lo que tengo acá adelante, desde China. O sea, ¿alguien cree que de verdad nosotros como país podemos desarrollar en un mundo como el de hoy, además donde hemos vuelto a un proteccionismo casi que primitivo? ¿Alguien cree que un pequeño país como Uruguay puede sostener una economía nacional importando los objetos más minúsculos en términos de importancia?
solo por mantener niveles de consumo más baratos? Ahora, Gustavo, desde la China. Me queda claro que vos ya absolutamente en desigualdad. O sea, porque acá no solo hay dumping, ahí le podemos tirar con todas las normas del comercio internacional. No resiste, no pagás el flete, no pagás el envío. Ya iremos a ese punto. Yo te quiero hacer el siguiente comentario. Me queda claro que a priori entendés que grabar las compras que se van a grabar es algo correcto, pero me sigue llamando mucho la atención lo que decís de la interpretación que hace el gobierno. Cuando habló O'Donnell recientemente en Radio Mundo, él dijo textualmente: las operaciones que se consolidan fuera de Estados Unidos, porque las que se consolidan dentro de Estados Unidos están protegidas por el TIFA. ¿Vos discrepás con esa visión del ministro de Economía? No, yo le pido a los periodistas, yo no voy a opinar sobre lo que dice O'Donnell, yo le pido a los periodistas, a ti o en general a todos los que están detrás de este tema, agarren el TIFA, es una ley nacional, se aprueba en el Parlamento. No van a encontrar una sola palabra que esté vinculada a la importación de bienes. Obviamente no podemos tener un sistema arancelario perjudicial que respecto de otros países. Eso está claro. Pero nosotros no tenemos un sistema arancelario. Nosotros tenemos un sistema de imposición interna, ¿sí?, que no los pondría ni siquiera en desventaja respecto a otros países. ¿Qué diferencia hay entre un sistema arancelario y un sistema de imposición interna? Bueno, el IVA es un impuesto que grava la circulación interna de bienes o la introducción de bienes al país. ¿Sí? ¿Para qué? Para igualar la circulación interna de esos bienes dentro del país. ¿Sí? Para un mínimo de equidad. ¿Ok? Los sistemas arancelarios son los que penalizan la introducción de bienes importados de manera expresa. Es lo que hace hoy Trump. Te dice, no, si la introducción de acero desde Alemania te la voy a sobregravar porque quiero defender la industria nacional. Pero no tiene que ver con los taxes internos, tiene que ver con un impuesto en aduana que te sobregrava para defender la producción nacional. Acá no estamos hablando de aranceles, acá estamos hablando de un impuesto para que la camisa que entra en una franquicia de Temu tenga el mismo impuesto, el IVA, en la circulación interna, que la camisa que produce el que tiene una tienda en una galería 18 de julio, que obviamente está en vía de extinción. Entonces, señores, esto es un mínimo de equidad en términos de circulación interna de bienes en el mercado interno. No es una protección para que no entren. Pueden entrar perfectamente. De hecho, Uruguay, para que la gente entienda, el IVA, si cualquiera de nosotros queremos hacer una importación que no esté en el régimen de franquicias, ¿sí?, no solo tenemos que pagar el IVA, sino que tendríamos que pagar un IVA incrementado en un 50%, porque estaba previsto como un régimen de protección. ¿Me siguen? Si yo, Gustavo Viñales, quiero importar vasos por fuera de las franquicias, olvídate, porque ya consumí mis franquicias, sí, debería pagar, en vez de un IVA de 22% de la importación, debería pagar el 150% del 22%. ¿Sí? ¿Para qué? Porque entraban en el régimen general solo las empresas, no los no contribuyentes, ¿sí?, no las personas, por decirlo así, comunes. ¿Para qué? Para generar una cierta protección en la importación de bienes de cualquier persona. Si no, todos importaríamos los autos. Por ejemplo, ¿por qué no nos traemos un auto de Estados Unidos? Si al final es entrar a internet y te lo compras. Porque tenés que pagar un IVA un 150%. Entonces al final se lo terminás comprando al importador que lo trae aquí, ¿sí? O sea que no solo en medidas arancelarias, sino que en este tipo de impuestos internos existían ciertas normas de protección. Si vos lees el TIFA, lo que te queda clarísimo es que no deberías hacer eso, es decir, no deberías tener normas que te protegieran respecto a la introducción de esos bienes en el sistema de franquicias. Pero naturalmente que no en los impuestos internos corrientes. Pero voy a decir algo que me parece lo más dramático de esto. Lo que termina ocurriendo con este efecto Temu y con el posible impuesto a las franquicias, el IVA, o la posible incorporación del IVA en las franquicias, deja en evidencia los problemas que tenemos en el IVA. Porque hoy este sistema de franquicias, como el sistema de compra de servicios intangibles por Internet, va a ser cada vez más frecuente. Nosotros tenemos un drama en el IVA. El IVA era un impuesto creado al valor agregado, creado en la década del 70, cuando no existían estas lógicas de comercio internacional que han derribado las fronteras de manera, digamos, escandalosa, de que nosotros podamos imaginar que vamos a comprar en la China 4 pavadas que compraríamos en una tarde de paseo de compras, ¿sí? Y nos las van a traer a la puerta de casa. A precios absurdamente baratos,
en términos de lo que puede ser el concepto de producción y de una sobreproducción, digamos, donde pasamos a consumir y el modelo de consumo va en incremento hacia un consumo absolutamente, en términos ambientales, insostenible, ¿tá? Porque te traigan de China. Imaginemos lo que es el impacto ambiental de traer de China productos que no tienen ningún valor agregado respecto al producto que vos podés comprar en la esquina de tu casa. Es a todas luces un despropósito insostenible en términos de mundo, ¿tá? Pero más allá de eso, desde el punto de vista tributario, nuestro IVA es el que requiere una mirada. La gente cree que de verdad el IVA en nuestro país funciona bien y es eficiente porque es el principal impuesto y el que recauda más. No, el IVA tiene un conjunto de ineficiencias que requiere una revisión. Y Uruguay debería animarse a avanzar hacia un IVA personalizado. ¿Por qué? ¿Por qué hoy la gente reclama el problema de Temu? Porque te dice, bueno, porque finalmente los sectores de ingresos medios e ingresos bajos que logramos consumir a precios más baratos, volvemos a pagar un impuesto. Y es ahí donde está la discusión o la reacción. Cuando vos le decís, ¿te parece bien comprar un vaso en la China y que te lo traigan a la puerta de tu casa y que no pague impuestos? Porque vos necesitas ir al almacén de la esquina, necesitas ir al comercio que queda a 10 cuadras de tu casa, lo necesitas. Claro, la gente ahí te dice, yo gano, te dice una persona, 40, 45 mil pesos o menos. Claro, hay quienes dicen que Temu ha permitido el acceso a estas compras a gente que antes a otras plataformas no podía acceder. Y entonces esas mismas personas van a decir, en función de mi realidad económica, esto me hace una gran diferencia para determinado tipo de artículos, ni que hablar si hay niños, niñas en la familia, hay que vestir a varias personas. Ropa, entonces, es un punto de vista lógico desde el lugar de una persona que más allá de la mirada técnica de la economía, tiene que tratar de llegar a fin de mes. Y por eso digo, vayamos a un IVA personalizado que nos permita que nuestra alícuota de IVA básica, que es 22%, y la mínima, que es 10%, tenga un impacto menos regresivo en el consumo de la población. Y es fácil de aplicar un régimen así porque, a ver, el actual oficialismo en campaña electoral lo planteó como una posibilidad del avance hacia eso, y hay voces que dicen que, bueno, que la instrumentación, más allá de las ventajas tecnológicas de este tiempo, podría tener determinadas complejidades, esto del IVA personalizado. Vos entendés, por lo que escucho, que es un camino que se puede recorrer. ¿Cómo se podría llevar adelante? Es un camino imprescindible que hay que recorrer. ¿Cómo se aplicaría? Seguramente no es un camino que podemos recorrer de 0 a 100 en un año o en 6 meses, ¿sí? Pero claramente es un camino que debemos recorrer. Cada una de las acciones que terminamos tomando, por ejemplo, lo que va a ocurrir en frontera, ¿sí? Vamos a terminar nuevamente en una canasta de productos, nuevamente digo, y yo creo que es una buena medida, porque en el gobierno anterior se había tomado que los beneficios tributarios estaban al comercio. Le bajaban impuestos a las rentas, impuestos patronales al comercio, que no garantizaba que la gente fuera a comprar ese comercio. La única manera de garantizar o estimular que la gente vaya a comprar ese comercio es que efectivamente quien compre tenga un subsidio por esa compra, que puede ser una devolución de impuestos porque es la más simplificada, pero podría haber sido por otro mecanismo, ¿sí? Que es más complejo de dar, que podías llegar hasta subsidiar las empresas para que el precio fuera más barato. O sea, no es un problema tributario en sí, es un problema de decir, vamos a llegar con este producto a precios más competitivos con los que están del otro lado de la calle en la frontera, ¿sí? Ahora, de vuelta, le vamos a dar el beneficio a todo el mundo por igual. Quienes tienen capacidad de compra y quienes no tienen capacidad de compra en igualdad de condiciones, y a todos les devolvemos lo mismo. En el caso de frontera, de vuelta, podías hacerlo con distintos niveles de devolución según quienes fueran las personas y sus ingresos. Y en el IVA personalizado, vuelvo a decir, por supuesto que hay herramientas hoy para identificar ingresos de las personas. Lo puedes hacer. Vuelvo a un ejemplo que en Uruguay se ha vuelto casi anecdótico. Las garrafas. Las garrafas siguen teniendo IVA 22%. Yo digo, pero señores, no podemos. Y lo que hemos hecho, en ese caso no lo hicimos vía baja impuestos. Voy a poner un ejemplo, que es lo que yo decía en frontera. No solo funciona como ejemplo. En la garrafa está especialmente subsidiada, pero sin embargo tenemos el IVA a la tasa básica. Ahora, perfectamente se podría, al conjunto de población que se entienda que le debemos poder dar una garrafa en condiciones de menor tasa de IVA, a esas personas devolverle el IVA de la garrafa. En el mecanismo que quieras, en la devolución en la tarjeta de débito o en la tarjeta de crédito o en su cuenta de BPS o en una cuenta bancaria o donde fuera. El comerciante no tiene ni por qué saber que tú que vas a comprar te van a devolver porque tenés menores ingresos o porque tenés determinada condición. No lo sabe, vos pagás y el sistema
oculto al comprador y al vendedor le va a terminar devolviendo a la persona que está inscripta por algún motivo o que está en ese digamos, grupo de población al que le vas a devolver, que le devuelva el IVA y la compra de la garrafa. Pero voy a otro caso más paradigmático. Las personas que tienen enfermedad celíaca, todos sabemos, o sea, están certificados médicos, o sea, es una población en concreto. ¿Cuál es su medicación? Los alimentos sin gluten. En general son más caros. ¿Por qué? Porque cuesta más producirlos, porque los importamos, por un conjunto de cosas. Ahora decimos, no podemos devolverle a los celíacos, no podemos hacer que sus compras de IVA, en vez de darle 10% digamos, de tasa mínima a todos los productos, no podemos decir a los celíacos en particular, a todos sus productos de consumo podrían tener la tasa mínima o tasa cero. Ahora, cuando te escucho hablar del IVA personalizado, y ya volveré a Temu, pienso o trato de ponerme en el lugar de quienes se fijan en las cuentas públicas y pienso, un cambio de ese tipo, ¿cómo impactaría en la recaudación? ¿No puede haber allí un obstáculo desde el punto de vista de quienes dicen tiene que entrar tanto dinero al Estado para que eso se lleve adelante? Puede ser neutro. Es que hoy ya tenés perforaciones en el IVA, porque hoy tenés un conjunto de productos que van a la tasa mínima. El pan común, y sin embargo la carne, pero hay gente que va y compra carne, digamos, el mejor corte que se nos ocurra, ¿sí? En la boutique de carnes más sofisticada que tenga el país, y paga la carne con IVA 10%. Una persona que en su compra, en sus ingresos, eso es marginal, debería y podría perfectamente asumir un IVA 22% en esa carne. Como no lo podemos identificar, decimos, bueno, la carne, como es un consumo básico en el Uruguay, por suerte, todavía, le ponemos IVA 10% para todo el mundo. Ahora, aquel que va y compra carne picada, y a lo sumo capaz que una vez por mes, o por semana, pongámosle, para no ser tan estricto, y compra carne picada o compra carne, cortes de baja calidad, ¿sí? A lo mismo que uno que va a la boutique más cara a comprar la carne premium y a los dos le ponemos la misma tasa de impuestos. Señores, eso es regresivo por donde lo miremos. Y mientras no logremos resolver eso, claro, la gente te va a decir, me vas a cobrar a mí que voy a comprar en Temu. Eso es lo que están diciendo ahora. A mí que no tengo capacidad de compra. Y ahora volvemos a Temu. No, pero el problema no es Temu. Yo a Temu claro que tengo que grabar todas las importaciones. ¿Sabes por qué volvemos a Temu? Después veo a quién le cobro una tasa de 10, de 0 o de 22. Lo que te quiero preguntar es, en ese eventual escenario, que no es lo que está planteado ahora, claro, pero ya que salió el tema del IVA personalizado, ¿podría admitirse entonces que en el caso de las compras al exterior, que van a estar aparentemente grabadas, veremos qué decide el Parlamento, el IVA dependiera de los ingresos, pase a depender de los ingresos de cada persona compradora de Temu? Como tantos consumos, exactamente. Se podría adaptar a esa personalización. A esa gente le podías dar una franquicia distinta a otros, porque al final entonces la franquicia la tenemos todos, independientemente de nuestra capacidad, digamos, de nuestra... Vuelvo siempre a algo que nos cuesta mucho entender, en general, a los uruguayos. Los impuestos gravan capacidades o manifestaciones de riqueza, reales o fictos. Muchas veces no podés captar la realidad en su esencia más pura. Entre otras cosas, llevaría una complejidad tan grande que los sistemas no funcionarían, ¿sí? Entonces, por supuesto que en el mundo moderno, donde los impuestos pasan por los parlamentos, decir que los impuestos gravan riqueza no es aunque tampoco es fácil, lo digo personalmente, porque me ha pasado, tiene un fundamento, digamos, de racionalidad importante, ¿tá? Una de las manifestaciones que se ha incorporado como una manifestación es la capacidad de compra, y ahí empiezan a aparecer los impuestos al consumo, ¿sí? Pero que no logran medir la riqueza o la capacidad de compra de las personas. Entonces ahí es donde no hay distinción y ese problema que tiene el IVA. Hoy tenemos la tecnología y la capacidad administrativa de lograr medir, al menos relativamente, porque ahí de vuelta, ¿qué medís? ¿El ingreso o medís el patrimonio o medís qué rentas? ¿La de trabajo, la de capital? Hay un conjunto. ¿Qué medís? ¿Las personas o las familias? O sea, tenés un conjunto de cosas para resolver, pero que se pueden resolver razonablemente y con algunos parámetros que vayan digamos, a grandes marcos, ¿sí? Para efectivamente poder tener tasas diferenciales en función de los ingresos, o alícuotas diferenciales en función de los ingresos. Vos me decís las arcas públicas, perfectamente esto podría ser neutro.
¿Qué quiero decir neutro? Que la recaudación sea la misma. El tema es que distribuimos la carga de otra manera en función de los deciles de ingresos o de los quintiles de ingresos de lo que tenemos hoy. Gustavo, ya no nos queda tanto tiempo y hay 3 o 4 grandes preguntas que te tengo que hacer. Me parece a mí que uno de los malestares que en ciertos sectores de la población ha generado esta posibilidad está asociado a que fue promovida desde la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay, ¿no? Su presidente, Julio César Lestido, ha sido protagonista de reclamos. De hecho, él no está del todo conforme con esta propuesta. Y entonces, en ese contexto, hay quienes dicen, en realidad, de tomarse este camino, si el comercio tiene dificultades, si Temu pone en riesgo rentabilidades de empresas pequeñas, medianas, eventualmente, algunas más chicas, y puestos de trabajo, se debería ir o atacar el asunto para apoyar al comercio de otra forma, haciendo que los costos de tener un emprendimiento comercial sean más bajos. ¿A vos te parece que hay algo razonable en ese planteo? A ver, es un planteo que obviamente viene de la Cámara de Comercio, que es directamente afectada o interesada. Eso a mí eso no me molesta, porque además en este caso ese lobby es muy visible. O sea, los lobbies existen y existieron toda la vida y existen en todo el mundo. O sea que yo no veo ahí un drama. Acá hay una realidad clarísima. Si nosotros pretendemos tener comercio, y vuelvo a decir, si la gente cree que el día que necesite ir a 2 cuadras de su casa a hacer una compra, el comercio puede seguir existiendo, si nosotros habilitamos a comprar desde el otro lado del planeta sin ningún impuesto, en una situación absolutamente de inequidad absoluta, no es posible que nadie vaya a seguir en el comercio en la esquina o a 2 cuadras de la casa. O sea, no tenemos desarrollo de economía nacional. O sea, yo no soy nacionalista en el sentido de, a mí yo respeto plenamente los movimientos de bienes, de capitales, la libertad de moneda. O sea, Uruguay tiene una tradición en eso que yo creo que nos ha hecho mucho bien como país. Ahora, de ahí a creer que nosotros podemos ser un pequeño país en el mundo, que lo que signifique ser abierto es que vamos a ser abiertos a que lo que ingresa está libre de impuestos y lo que nosotros construimos acá adentro está todo grabado por impuestos, es una locura. Está bien, pero la pregunta... Ahora, pasar a decir que haya menos impuestos para un quién, para un comercio de la esquina, o sea... ¿Cuáles los impuestos? Bueno, ¿cuál es la carga tributaria? Créanme, la carga... Claro, créanme, la mayor... No es alta. La mayor parte de los problemas de la pequeña y mediana empresa son costos de cumplimiento, ¿sí? Mucho más que de carga tributaria. Y cuando hablo de costos de cumplimiento, tiene que ver con costos que tiene que incurrir esa pequeña empresa para cumplir y estar al día con el EPS, con la DGI, o sea, cuáles son los servicios públicos que prestan las administraciones públicas, tributarias, el BPS, la DGI, las intendencias, la aduana, etcétera, etcétera. Y cada uno de esos, no midas el costo del impuesto, medí el costo de cumplimiento de contratar a un asesor, un gestor, o cuántas cosas, o pagar multas, porque a veces el sistema es complejo, para estar al día, ¿sí? Eso, en general, en los pequeños comercios y en los medianos comercios, es mucho más alto que el costo tributario. Gustavo, tenemos que cerrar, porque de hecho tenemos otra entrevista pactada internacional. Yo te quiero pedir que, de la forma más sintética que se pueda, nos des una devolución con respecto a cómo entendés que se está procesando la discusión sobre esta propuesta impulsada desde el PIT-CNT de gravar al, se dice genéricamente, 1% más rico. Odone ya dijo que él se opone, que entiende que eso puede espantar futuras inversiones o impedir que se radiquen en Uruguay. En un minuto, ¿qué nos podés decir al respecto? Vos pedís que en un minuto... Yo pido casi un milagro, pero bueno. Yo intente sintetizar... Capaz que en 1 y medio, capaz que en 1 y medio. Mira, a ver, yo voy a ser muy claro. Primero, yo creo que acá, para entender este tema, no es blanco o negro. No es pararse, Uruguay no debe poner impuestos a la riqueza o decir con los impuestos a la riqueza vamos a resolver el problema de nuestras infancias. Yo creo que deberíamos transitar un camino razonable, primero entender cuál es el costo de mejorar sensiblemente e impactar en las infancias y tratar de blindar, cuando digo blindar es decir crear un fondo, por llamarle algo, que sobrepase un periodo de gobierno, es decir, vamos a financiar una política de infancia por 10 años, o 15 años, o lo que se ponga de acuerdo el sistema político, ¿sí? Y después entender cómo es el tema
de la imposición a la riqueza y qué es lo que debemos entender. Primero, en Uruguay existió desde la década del 60 hasta hoy, o existe, el impuesto al patrimonio, a las empresas y a las personas físicas. ¿Sí? Pero además en Uruguay existió durante casi 100 años, es decir, de fin del siglo XIX hasta la década del 70 del siglo XX, el impuesto a las sucesiones o las herencias, y desapareció. La única manera de entender el impuesto a la riqueza o el impuesto al patrimonio es entender tres cosas: los impuestos a las herencias, los impuestos al capital y los impuestos al patrimonio. ¿Qué pasa? Cuando se dice, no, el impuesto al patrimonio ha ido decayendo en la tendencia mundial, eran 12 países y pasaban a ser 4 en la OCDE, cuando se dice eso tan simplificado, se está omitiendo algo importantísimo. Uruguay no tuvo, a nivel de personas físicas, imposición al capital hasta la reforma tributaria del 2007. Para que la gente entienda, tenía un inmueble y lo arrendaba, por ese arrendamiento que cobraba, por ese alquiler, no pagaba impuestos. En la reforma del 2007 se incluye. Ahora, Uruguay sigue teniendo, y bueno, y ahí hubo una especie de acuerdo político, es decir, empezamos a disminuir el impuesto al patrimonio porque pusimos el impuesto al capital. Hay que entender el impuesto al capital y el impuesto al patrimonio de manera conjunta. Uruguay sigue teniendo, en términos históricos y en términos comparados, o sea, básicamente comparados con el mundo, una imposición al capital muy baja. Entonces, cuando uno ve las recomendaciones de OCDE respecto al impuesto al patrimonio, las hace en decir cuáles son los impuestos a la riqueza de manera conjunta. ¿Cuál es el impuesto al capital? ¿Cuál es el impuesto al patrimonio? Y además, ¿cuáles son los impuestos inmobiliarios? ¿Sí? Los impuestos inmobiliarios en Uruguay también tienen un problema, que el valor de la tierra y de los inmuebles ha aumentado de manera sustantiva, por suerte, en este siglo XXI, y sin embargo nosotros no hemos adecuado los aforos. O sea, lo que nosotros definimos como contribución inmobiliaria tiene bases en aforos administrativos que están sustancialmente por debajo de los valores de mercado. Cuando digo sustancialmente es que a nivel urbano están al 40% y a nivel rural están al 20%. Entonces nosotros tenemos que tener una mirada conjunta entre la imposición al capital, la imposición al patrimonio y la imposición inmobiliaria. Esa es la lógica. Por eso Uruguay tiene y debe tener un impuesto al patrimonio. Porque tiene una imposición al capital que sigue siendo baja en contextos regionales y en contextos mundiales. Cuando dicen, no, pero esto puede afectar a gente que vino al Uruguay a radicarse, en un sistema que la radicación consistía en comprar un inmueble y era más que suficiente, de un valor relativamente bajo para las personas esas, y no tributar sobre sus rentas en el exterior, o sea, tratarlo como un no residente. Te dejo ser residente, pero te voy a tratar como un no residente por tus rentas en el exterior. ¿Cuánto no hemos evaluado esa política? Es decir, ¿qué ocurrió eso y qué le deja al Uruguay en términos de desarrollo sustentable? ¿Sí? O sea, hoy hablamos demasiado de crecimiento y hablamos poco de desarrollo sustentable. Cierro con lo del impuesto al patrimonio. Uruguay tiene alícuotas de imposición al capital bajas en términos mundiales. No voy a entrar en profundidad, más o menos 10%, porque tenemos de 0, 7, 5, 12. En una rentabilidad mundial que hoy, pongamos que la media es 5%, ¿sí? Si vos tenés 100 y ganás 5, yo te grabo el 10% de 5, es decir, te estoy grabando 0,5 en los 100. Esa es tu imposición en la mayoría de los casos a la gente que tiene grandes patrimonios, porque el patrimonio hoy está en una alícuota bajísima del 0,1, pero que además no grava ni los depósitos bancarios, o los grava de manera circunstancial, no grava los activos en el exterior. Entonces hoy nosotros tenemos una imposición conjunta muy baja. Perfectamente eso podría llegar a niveles que para Uruguay sería un poco más alto y estuvieras igualmente en un contexto internacional muy favorable que permitiera seguir manteniendo capitales extranjeros y inversores en nuestro país, que es lo que necesitamos desarrollar. Claro, Gustavo. Muchas gracias por la visita y por el esfuerzo para sintetizar. Son temas complejos y muy importantes en los que se juega mucho y te esperaremos a futuro en la medida en que estas discusiones sigan. Bien, muchas gracias y un saludo para toda la audiencia. Hasta la próxima.